Hola llaveros, bienvenidos un mes más a La Llave. Vamos a analizar en este breve análisis la polémica surgida en torno a la Vuelta Ciclista a España, finalizada la semana pasada, y con la excusa del conflicto en Oriente Próximo, tuvo como principales actores a los políticos y a los medios de comunicación. Una breve historia del ciclismo nos dice que como competición nació en 1869 con la carrera que hacía el recorrido entre París y Rouen y que organizó el pionero inglés James Moore. Más tarde, en 1903, empezó a disputarse la prueba ciclista de más renombre, el Tour de Francia. Y en España fue en 1935 cuando nació la Vuelta Ciclista, que se disputa desde entonces, con las interrupciones debidas, por ejemplo, a la guerra civil o a la falta de medios de la posguerra, ¿no? El ciclismo ha sido siempre un deporte con fuerte arraigo entre la población, porque las carreras son al aire libre, se disputan con público y las grandes rondas de 3 semanas recorren el país entero. A su vez, las televisiones, antes las radios, las retransmiten en directo. El ciclismo y la Vuelta a España en concreto ya eran enormemente populares gracias a la radio, como he dicho, cuando no había o había muy pocas cadenas de televisión, en los años 50, 60, 70, incluso 80 del siglo pasado. Y a partir de los años 90 se convirtió en un escaparate fabuloso, con la llegada de las plataformas de comunicación audiovisual. En cuanto al poder político, este ha promovido desde sus inicios la vinculación entre deporte y política, haciendo de los deportistas, sobre todo de los triunfadores, los representantes de un conjunto de valores patrios, siempre positivos, por supuesto. El ciclismo no ha sido una excepción y pronto cobró dimensión política, siendo el caso quizá más paradigmático el del campeón navarro Miguel Indurain, que adquirió tal popularidad en Francia, tras ganar 5 Tours consecutivos, que pasó a ser un icono allí, siendo un icono a partes iguales en Francia y en España, y llegando a ser homenajeado conjuntamente por los presidentes de ambas naciones. Además, aparte del fútbol, en pocos deportes se ven tantas banderas como en el ciclismo. Y las reivindicaciones de identidad o reivindicaciones políticas, o ambas, a través de la ropa de los espectadores, de sus pancartas, o bien con pintadas en la carretera. Todo eso está al orden del día en las vueltas ciclistas. Es un magnífico escaparate visto por millones de personas que constituyen un público objetivo al que lanzar mensajes. Mensajes por un lado comerciales, en dorsales, en coches de equipo, en pancartas, en hinchables del recorrido. Se aprueba también el fomento del turismo con imágenes desde el cielo, de las pruebas ciclistas, y el fomento del deporte con recorridos previos de las etapas que disputarán los profesionales. Decía mensajes comerciales, pero también, como no, un público al que lanzar mensajes políticos. Y es que si el poder político ha detectado en el deporte una oportunidad, pues no iba a ser menos el ciclismo, ¿no? Y la Vuelta a España ciclista de este año 2025 ha sido un claro ejemplo. Para ello el poder político ha contado con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. No entraremos en el análisis geopolítico sobre el asunto de fondo. Hay imágenes que hieren, pero lo que pretendemos en La Llave es denunciar la ocupación interesada de los llamados medios de comunicación por parte del poder político con el ciclismo como víctima. Se trata de denunciar que los medios de comunicación ante el poder político han cedido independencia. La han cedido para asegurarse su existencia y en el camino han perdido su esencia. No necesitamos ser seleccionados por medios de comunicación que responden a la voz de su amo. Necesitamos información lo más imparcial posible y recordarle de paso al poder que lo ejerce, el poder, gracias a un mandato, pero que es nuestro. Si los legisladores fueran lo que han de ser, representantes de los ciudadanos salidos de un sistema de voto mayoritario en circunscripciones electorales, harían de correa de transmisión de las demandas de dichos ciudadanos y las llevarían, estas demandas, también en este caso del conflicto Oriente Próximo, a la Cámara correspondiente. El Ejecutivo, elegido por separado de los ya mencionados representantes, aplicaría lo aprobado en dicha Cámara. Y los ciudadanos, antes mencionados, deberían elegir representantes en base a muchos criterios, entre ellos la información obtenida gracias a medios de comunicación
lo suficientemente independientes, lo suficientemente éticos y lo suficientemente veraces. Y con esa opinión, entre otros factores, el ciudadano tendría que expresar su voluntad política a través de sus representantes. Y esto sería, además de vinculante, lógico, pues respondería a la voluntad mayoritaria. Pero la situación actual es la inversa. Ciudadanos seleccionados por medios de comunicación en manos del Ejecutivo, el Ejecutivo de turno, son lanzados a manifestarse en virtud de su ideología. En el caso que nos ocupa, la presencia en la Vuelta a España de un equipo de corredores israelíes ha sido criticada por el Ejecutivo, que quería su expulsión de la carrera. Ha alentado sus protestas en contra, resultando incluso cancelada la competición en su última etapa. Pero la Unión Ciclista Internacional, la UCI, no puede impedir la presencia de corredores de un país sin una ley o un reglamento a los que atenerse. Es la concepción de la política como imposición del ideario de quien dirige, en vez de como representación de la voluntad de los ciudadanos. Imposible en un sistema electoral proporcional como el que padecemos, con un ejecutivo indistinguible del legislativo, es decir, con poderes que no están separados. El ciclismo, la Vuelta Ciclista a España, ha sido la penúltima plataforma utilizada por el poder político para incidir en el principio de identidad y fijar el de los votantes, fijando así el voto en base a la ideología y obviando, como en cualquier otro asunto político, la representación de un poder cedido, como es el poder político, poder que ya no logramos como ciudadanos ejercer. Y todo ello utilizando los medios de comunicación, que el propio poder ha invadido, alejándoles de su labor esencial en una teórica democracia, que es informar y fiscalizar dicho poder. Es decir, servir al ciudadano. Qué diferentes serían las cosas si pudiésemos ejercer nuestra libertad política. Una vez más, reclamémosla.